Listo. Nuestro tema de esta noche será la ética y la moral en la sociedad moderna. Con este título, ¿a ustedes qué se les viene a la cabeza? O sea, ¿como qué primeros conceptos o qué primera información a ustedes se les viene a la cabeza al escuchar este título? Buenas noches, profe. Pues yo pienso que como los cambios y las aceptaciones nuevas con las nuevas tendencias y con las nuevas formas de vivir que han adoptado algunas personas. Correcto, muy bien. ¿Quién más? Profe, buenas noches. Buenas noches. Eh, yo lo relaciono también, o así como decía el compañero que intervino ahora, eh, esta sociedad se ha llenado de tantas, no sé cómo decirlo, como de costumbres diferentes, por decirlo así, eh, que rayan en contra de una buena moral y una buena ética. O sea, ya han normalizado absolutamente todo, las infidelidades, las, los robos, las secuestros, en fin, una cantidad de cosas, tanto hacia la sociedad como hacia también la familia y el ser humano como sí, como tal, la persona como tal, que ya todo es normal, todo es modernismo y el que no esté ahí o nosotros, pues me incluyo porque considero de que soy de otra época. Ya pues somos los que no encajamos en ese modernismo. Correcto, muy bien, Sandra, muchísimas gracias. Y todas las opiniones que ustedes acabaron de indicar, más o menos orientado a lo que va a ser la clase en el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación de los dos compañeros que indicaron. Ya vamos a dar entonces inicio ya completo al tema. Y tenemos entonces, como siempre, la introducción, que este va ligado directamente a los conceptos principales del tema. Para podernos aterrizar un poquito mejor, tenemos el significado de la ética, que este obviamente suele ser subjetivo y eso lo trabajamos también en clases anteriores. Sin embargo, vamos a continuar profundizando en esto, que recuerden este tema, eso ya les va a ir ligado con ética y religión, que creo que ética y religión nos toca el jueves, si no estoy mal. Pero bueno, continuando entonces con la definición de este tema, la ética no solamente estudia lo correcto o lo incorrecto, sino que analiza por qué algunas acciones se consideran buenas o malas en el contexto universal. Por ejemplo, defender los derechos humanos se considera ético porque promueve el bienestar común. Áreas de aplicación, que es la ética normativa que proporciona algunas reglas universales de conducta. Por ejemplo, no dañar a otros. En todo el mundo se tiene como algo universal el no dañar al prójimo o no dañar a las personas que son cercanas a nosotros. Eso suele ser visto de manera correcta en todo el mundo y es justamente lo que se promueve. La metaética que analiza el origen y la naturaleza de los valores éticos, la ética aplicada que estudia los problemas específicos como la bioética y la ética ambiental, y ya refiriéndonos a lo moral está la definición extendida, que la moral es un reflejo de las creencias y los valores de una sociedad en un momento dado. Tenemos el ejemplo de que algunas culturas la poligamia es moralmente aceptable, mientras que en otras no, y esto obviamente también es muy subjetivo, depende de la crianza, depende del país, de la cultura, y esto es de respetar, ya que cada persona o cada
o cada grupo de personas pues tiene el derecho de poderse desenvolver pues de la manera en la que más crea prudente. Y la relación con la cultura, que es lo moral, puede cambiar con el tiempo y las circunstancias, reflejando una evolución de los valores sociales. Obviamente esto no se queda allí quieto o estancado como el agua, sino que esto sigue fluyendo y cambiando con el pasar de los años y el tiempo. Si no, si estas normativas no cambiaran o si esas perspectivas no cambiaran, entonces eso daría mucho que decir de nosotros como humanos, porque significaría entonces que nosotros también nos estamos quedando estancados junto con estas prohibiciones o con o con estos conceptos que obviamente, teniendo en cuenta el paso de los años, pues deben de ir cambiándose, ajustándose a las actualizaciones que nos han venido acompañando. Tenemos una diferencia clave que es la ética o la ética que reflexiona sobre lo universal, mientras que lo moral está limitada en un contexto cultural. Por ejemplo, un empresario enfrenta un dilema que significaría pagar los impuestos de ley, que la ética universal es pagarlos, estar al día, no deberle nada al gobierno para que pues él siga con su proyecto, con su negocio de manera normal y evadirlos que ya viene siendo ya de manera local, porque recordemos que las leyes para pagar estos impuestos suelen ser muy duros dependiendo del país. Entonces, en algunos países, todos los empresarios pagan sus impuestos de manera muy puntual, ya que las leyes son muy rigurosas y ellos obviamente no quieren meterse en problemas y siempre están muy al día. En cambio, en otros países, obviamente es muchísimo más fácil de evadirlos y por esto pues ya lo hacen de manera local, ya que esto va variando mucho dependiendo del país o de la ciudad o de la localidad que se encuentre. Hasta aquí, ¿quién tiene unas preguntas? Chicos, Profe, ¿me repites la pregunta, por favor? que si alguien hasta este punto tiene alguna duda, pregunta o quiere agregar algo más al tema. Pues de mi parte, no, señora. Listo. En este momento entonces vamos a continuar con nuestra clase, aprovechando que pues que nadie tiene preguntas y que tenemos la claridad. Y en esta diapositiva tenemos la relación entre la ética y la sociedad moderna. La globalización y la ética universal, que es en un mundo interconectado, las decisiones locales tienen un impacto global, como por ejemplo consumir productos de empresas que explotan a los trabajadores, afectan directamente a los derechos humanos de otras regiones. Como ejemplo de esto tenemos a Shane, quien ha tenido muchísimas denuncias por toda la explotación que ha tenido los empleados, porque pues ellos al tener una demanda o un precio de sus prendas de ropa muy económicos, obviamente exigen una gran demanda o muchísima mano de obra. Y esta mano de obra obviamente es explotada hasta el punto en que ellos ya piden ayuda y ya se están revelando y inclusive han llegado casos en que las mismas etiquetas de ropa, ellos piden ayuda para visibilizar toda esta problemática que ellos están viviendo. Entonces, miren cómo esta explotación lleva al punto en que la persona en el propio producto que está generando está pidiendo ayuda y obviamente pues esa plataforma de compras ha tenido una infinidad de demandas no solamente por la calidad de la ropa que envían, sino también pues de sus propios trabajadores demandando todos los inconvenientes que han tenido pues en temas laborales. Ya tenemos los acuerdos internacionales que son el objetivo y el desarrollo sostenible, por ejemplo, que busca establecer las normas éticas y comunes, los cambios en la moral
que recordemos que, como les venía explicando hace un momento, si todas estas prácticas éticas no avanzaran, entonces nunca hubiera desaparecido la esclavitud, porque recuerden que a sus inicios era muy bien visto, era inclusive algo de regocijo que las personas ricas o que tuvieran las posibilidades económicas para poder tener un esclavo, eran las personas muy elogiadas, eran personas educadas de sociedad. Y ahora, obviamente, eso se considera inaceptable porque estas leyes, esta ética, la sociedad misma ha cambiado desde su eje. Como les venía indicando, si una sociedad se quedara estancada en lo que vivimos antes, jamás hubiera erradicado la esclavitud, por ejemplo. O ya los movimientos sociales que hemos venido hablando muchísimo en estos momentos y que han sido muy sonados, que son el feminismo y los derechos de las personas LGBTQ y más, que han transformado ya lo que consideramos moralmente correcto y esto también ha ido avanzando, ha ido yendo a diferentes tópicos, que esto también nos ha expandido muchísimo más nuestro pensar, sobre todo esto del feminismo que pues ha tenido un desarrollo pues bastante sonado. Hasta aquí, ¿quién tiene preguntas? Listo, continuamos entonces. Los dilemas éticos contemporáneos. Tenemos lo de la inteligencia artificial, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis acá porque yo quiero hacerles una pregunta a ustedes sobre la cual me parecería muy interesante saber las respuestas. Aquí sí estaría, por favor, pidiendo que una gran mayoría de compañeros opinen, porque entre más compañeros opinen, muchísimo más gama de conversación tendremos para poder expandir como un poquito esto que yo les voy a indicar acá. Hablando de la inteligencia artificial que en los últimos años ha venido teniendo una relevancia impresionante y que los avances que ha tenido ya no nos permiten dilucidar bien qué es real y qué es lo falso, porque la IA ha tenido avances en cuanto a voces, en cuanto a imágenes, en cambio a creación de tareas, que inclusive ya pues ella puede planear muchísimas cosas. Aquí pregunto, cabe preguntar, ¿ustedes consideran que una inteligencia artificial puede ser un reemplazo factible de un docente? ¿Qué piensan ustedes? Es decir, ¿ustedes piensan que sí o sí el docente es eje central de la educación o que en efecto la inteligencia artificial en algún momento sí puede llegar a reemplazar a los docentes? Profe, yo creo que no. En ef- con el tiempo se podría dar. Profe, ¿Sí? yo El pienso que tema no. no es, Yo pienso que no porque pues, la inteligencia artificial lo que hace es recopilar datos y entregarlos nuevamente, depende a cómo uno consulte y haga las preguntas y los requerimientos que uno tenga, pero no tiene el sentido humano ni el seguimiento que hace una persona al trabajo y al cariño que le tiene a su profesión. Entonces yo pensaría que no puede, que uno pueda consultar y hacer muchísimas más cosas y adquirir conocimientos y más, de una forma más rápida, pero que reemplace el proceso humano, no, no creo. Gracias. yo considero que sí. ¿Me escucha, profe? Sí. Yo consideraría que sí, pero la información sería muy lineal. Entonces se perderían muchos alineamientos nos para llevar al perfeccionamiento de entender los temas. Entonces yo consideraría de que mediocremente lo podría reemplazar, pero la importancia de un profesor es que hay versatilidad de información, que es lo que hace entender más dichos temas. Buenas noches, profe. Yo pensaría que sí. Eh, la inteligencia artificial está retroalimentada por el ser humano. Sí. Eh, se van a utilizar mucho, un porcentaje muy mínimo de docentes, pero sí tendería
a entrar la inteligencia artificial, porque el mismo ser humano es el que alimenta la inteligencia artificial y ahorita lo estamos viendo con muchas aulas virtuales. Entonces sí, sí tendería a eso, pero nunca podría superar pues el ser humano, ¿no? Correcto. La compañera Eh, Sandra que tiene la manita levantada. Gracias, profesora. Yo estoy de acuerdo en que sí, mucho más adelante podría llegar a pasar, pero hay por lo que el mismo ser humano alimenta a todo lo que es computadores y demás. Pero hay una cosa que es irreemplazable, es el raciocinio humano. Entonces, yo pienso que como herramienta eh, de complemento sería algo importante, pero para el día de mañana, que seguramente llegará a pasar, no sé en cuánto tiempo, pero el día de mañana reemplace completamente al ser humano como docente, pues se perdería muchísimo, ¿no? Listo, Sandra, muchísimas gracias. Compañero Jesús que también tiene la manito levantada. Buenas noches. Pues lastimosamente, yo también pienso que sí. El ser humano siempre está buscando la forma de optimizar y, y de pagar menos. Lo ha mostrado la industria automotriz, otro tipo de industria donde manejan robótica y la mano de obra humana fue reemplazada por máquinas. Entonces, lastimosamente, a futuro sí se podría decir que el- la IA puede reemplazar en muchos aspectos al ser humano. Correcto, sí, muy bien. ¿Quién más quería por acá opinar? Profe, pues yo estoy de acuerdo con los compañeros que dicen que si la, la IA puede reemplazar a, digamos, el conocimiento, pues no el conocimiento, no, sino como, digamos, a los profesores en un futuro, porque pues mira, ahorita ya uno puede hacer clases virtuales, en cambio hay tiempos en que uno no podía, sino le tocaba presencial, pero sí estoy de acuerdo con eso. Muy bien. ¿Quién más quiere tomar la palabra? Muchachos, ¿quién más quería opinar? Pues si puedo yo otra vez, profesora, qué pena. Sí, claro, no hay ningún inconveniente, por supuesto. ¿Sí? Pues de todas maneras, pues como va el asunto y uno se pone a investigar sobre la IA, la profesión de la educación, los profesores, no es solo los profesores. Uno investiga y, por ejemplo, supuestamente contadores, secretarias, eh, algunas ingenierías. Entonces, no es solo los profesores, sino también hay en amenaza por la IA otras profesiones. Listo, muchachos, muchísimas gracias a todos los que opinaron. Sí, la verdad es que yo estoy con ustedes y creería que con el paso del tiempo los profesores también van a ser desplazados de su quehacer docente y también va a llegar un momento determinado en que la inteligencia artificial como que va a tomar un dominio de las aulas de clases. Esto porque también en la pandemia nos dio un vistazo de lo que podría convertirse en realidad las aulas de clase con la virtualidad. Y eso es algo que nosotros también estamos viviendo en este momento, que es un espacio enteramente virtual y es autoaprendizaje. Es decir, en estas clases se les brinda a ustedes una orientación, la participación,
la interacción pues conmigo, que ya pues soy su docente y todo, pero la mayoría del aprendizaje que ustedes adquieren es autoaprendizaje porque el proceso que se lleva a cabo con las actividades es algo muy propio y ustedes deben hacer uso de las inteligencias artificiales, de internet, de todo, toda la gama de posibilidades que ustedes tienen para poder investigar y dar respuesta a las actividades que se les deja cada noche de lunes a jueves. Entonces, después de la pandemia nos arrojó un poquito de luces de cómo se podría llegar a ver las aulas de clase dentro de unos años, porque pues eso no va a ser inmediato, sino que pues eso es dentro de unos años que se va a ver que las aulas de clase ya van a estar muchísimo más manejadas con la inteligencia artificial y pues es preocupante porque la verdad no solamente se ve impactado pues los profesores y todo esto, sino como ustedes venían mencionando, otros gremios también. Muchísimas personas han perdido trabajo, muchísimas personas han tenido que buscar otra forma de subsistir, de poder continuar con sus gastos y todo esto, y la verdad es que se vuelve una panorámica muy preocupante. Listo, entonces les agradezco mucho por la participación. Y ya volviendo al tema y cerrando el paréntesis que hice aquí con la pregunta, tenemos entonces ya este dilema con la inteligencia artificial porque muchas empresas recolectan datos personales para ofrecer servicios personalizados, pero ¿es ético utilizar esa información sin el consentimiento de la persona directamente? Porque obviamente uno al momento de instalar muchas aplicaciones, esas aplicaciones le sacan la mayor información de datos posible a la gente y por eso es que, por ejemplo, uno pasa algo muy cómico que es que cuando uno está hablando de cualquier cosa que va a comprar, la propaganda le aparece con ese objeto en descuento. Entonces uno ya piensa que el celular lo está escuchando y es porque en realidad todos sus datos están siendo robados y obviamente cabría la posibilidad de que de pronto estas empresas de alguna manera utilicen el micrófono del celular de uno para estar escuchando las conversaciones y al momento de uno estar hablando de algo en específico que quiere comprar, ellos aprovechan, lo ponen en descuento, lo ponen con las características para seducir la venta, pero pues esto sí es bastante podría decirse o denominarse como algo obscuro de que sin el consentimiento de uno estén tratando así su información personal. Tenemos entonces también estos dilemas sobre el cambio climático, que son las grandes corporaciones que tienen un impacto significativo en las emisiones de carbono. Y aquí se abre el telón de la pregunta de si estas empresas o gobiernos debería obligarles, o mejor dicho, si el gobierno debería obligar a estas empresas a reducir a pesar de los gastos económicos. Y allí también se devuelve otra gran debate porque la mayoría de las empresas obviamente no quieren reconocer el impacto a la economía que tienen sus emisiones de carbono y todo esto y ya también se desprende algo que sí o sí nos vamos a ver implicados en todo este tema pues como del cambio climático porque es algo global. Aquí tenemos entonces otro debate muy interesante, muy similar a lo que discutimos acerca de si las inteligencias artificiales pueden reemplazar a los profesores y esto ya lo manejaríamos, pero con la bioética. Aquí les dejo como la información para que ustedes puedan leer, pero ya voy a detener aquí la grabación para poderla guardar. Una vez finalizada la clase, poderla subir y ya entonces en la siguiente parte de la clase hablaríamos de la bioética.